Diego, Stephanie Arevalo, Presente, profe. Stephanie Camilo Ortega, ¿no? Sí, señor, aquí. Stephanie Plaza, ok, y Sebastián Barona. Sí, sí, señor. Muy bien, y Ana Sofía. Presente, profe. Doctores, pueden colocar un momento todo su... A ver, un instante. ¿Dejaron de ver la presentación? Ahí está, doctor. Ahí está. Sí, señor. A ver, un minuto. Bueno, empecemos ahorita porque igual vamos para que logremos avanzar un poco y después vemos cómo cuadramos todo esto. Muy bien, entonces la clase que nos corresponde es lo de ovario poliquístico, ¿cierto? ¿Eso es lo que ustedes tienen en su cronograma? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les mandé el link. Normalmente si se nos corta la presentación, lo que hacemos es con el mismo ID volvemos a empezar. ¿Listo? Seguimos en la secuencia. Entonces les pido que por favor, si se corta ahorita, porque se corta cada 40 minutos, entonces lo que hacemos es que volvemos a ingresar con el mismo ID y seguimos. Bueno, tenemos más o menos 42, 43 diapositivas. Vamos a tratar de que el tiempo nos rinda. Yo creo que más o menos 1 hora y media nos podemos demorar. Y la idea es que aprendamos un poco sobre lo que es la parte del síndrome ovario poliquístico. Bueno, van a ver, ustedes tienen allí una bibliografía. Esa bibliografía es lo que es el libro de obstetricia de los paisas, ¿ya? Yo creo que es un buen resumen de lo que es el síndrome ovario poliquístico. Igual van a tener, si quieren, pueden tener esta presentación. El libro de Williams también les va a ser bastante bueno. Y si quieren, yo les puedo pasar de pronto algunos artículos o alguna literatura, como hay un libro que se llama de Speedoff, que es un libro de endocrinología ginecológica. Pues está bastante actualizado también ahorita para este 2020 y les puede también ayudar a leer sobre lo que es el aspecto del ovario poliquístico. Hay varios artículos y entre ellos unas guías de actualización que hizo la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva del 2018 y también les puede ayudar bastante para que se orienten respecto a esta patología. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, primero veamos que vamos a hablar un poco sobre la introducción, un poco sobre la epidemiología, la fisiopatología. Vamos a definir un poco qué es el síndrome de ovario poliquístico, cuáles son los fenotipos más frecuentes y el diagnóstico diferencial, el diagnóstico clínico, bioquímico, ecográfico, cuáles son los riesgos que tienen las pacientes con síndrome ovario poliquístico a largo plazo, un poco sobre lo que es la insulinoresistencia, el tratamiento y unas conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en realidad de la presentación? Primero, pues comprender la magnitud de lo que es el síndrome ovario poliquístico como enfermedad. Van a ver indistintamente que puede aparecer como SOP, SOP o PCOS, que es la sigla en inglés, pero pues a veces la pongo indistintamente, así que para que entiendan que es lo mismo. Vamos a tratar de definir claramente la patología, vamos a hacer un diagnóstico, identificar los riesgos y cómo orientamos el tratamiento. Bueno, ¿por qué es importante desde el punto de vista epidemiológico? Vamos a ver que es una de las endocrinopatías más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Afecta en promedio entre un 5 y 10% de la población general. Por ejemplo, el libro de acá
países habla que en 4 y 7%, pero fíjense que 1 de cada 10 mujeres puede tener un problema de síndrome. ¿Sí? Sí, correcto. Por eso les preguntaba, o sea, no un momento entonces, a ver qué fue lo que sucedió. Eh, ahora sí. Bueno, estábamos hablando entonces lo del síndrome, hablamos del temario, ¿ok? ¿Sí? Y hablamos un poco sobre lo de los objetivos. ¿Ok? Ahí vamos. Ahí estamos, Diego. Sí, señor. Bueno, listo. Muy bien. Y esta es de la que en la diapositiva que estaba hablando entonces, que son los desórdenes más comúnmente endocrinológicos. La mayoría de los textos consideran que evidentemente es una endocrinopatía, es una de las endocrinopatías más comunes en las mujeres en edad reproductiva. Hay algunos que dicen que no es un desorden endocrino, pero definitivamente todo lo que tenga que ver con alteración a nivel de las hormonas en el organismo de la mujer, pues tiene que ver con un componente endocrinológico. Causa una disfunción ovulatoria importante a largo plazo, tanto que nos lleva a problemas como anovulación y como infertilidad, que vamos a considerar también más adelante, y definitivamente es un problema de salud pública porque tiene muchos riesgos a largo plazo, ¿ya? Además de ser un problema de salud pública, pues que también tiene una afectación importante en la forma de cómo una mujer se va a ver también, porque puede afectar su parte física, como lo vamos a ver un poco más adelante con la parte del acné. Entonces, incrementa el riesgo de infertilidad, como hemos dicho. Esto es el síndrome de hiperestimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica, pues en general está dado por el uso de medicamentos cuando inducimos la ovulación. En algunas pacientes que necesitan terapias desde el punto de vista de fertilidad, incrementa el riesgo de embarazo múltiple, de diabetes gestacional hasta un 40%, como vamos a tratarlo un poquito más adelante, y está muy asociado con diabetes mellitus, con síndrome metabólico, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio, y tiene secuelas cosméticas y alteraciones de la autoestima, como vamos a ver también. Entonces, es una patología que cada vez es un poco más frecuente. Ustedes han visto también que los niveles de obesidad en el mundo están inclusive aumentando. Nosotros podemos hablar que hay un poco más del 50%, casi un 52% de la población en Colombia de mujeres tiene problemas de sobrepeso u obesidad, y eso nos lleva a pensar que normalmente el síndrome ovario poliquístico nos va a generar unos riesgos muy aumentados y va a hacer que finalmente haya mayor propensión y aumente la incidencia de casos y la prevalencia de casos de ovario poliquístico en nuestra población colombiana también. Muy bien, esta diapositiva me gusta mucho porque la tomé de una colega chilena en una presentación, porque definitivamente, y aunque es un cuadro botero, representa muy bien lo que es el síndrome ovario poliquístico. Los porcentajes están tomados del libro de Speroff, y podemos tener en cuenta que desde el punto de vista epidemiológico cerca de un 50, 70 y algunos textos hablan que hasta un 75% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico pueden tener insulinoresistencia, ¿ya? Entre un 35 y 65% de las mujeres el ovario poliquístico está asociado con obesidad. Podemos ver que hasta un 75% tienen disfunción menstrual, aumento de andrógenos, porque vamos a ver que es una patología que está altamente relacionada con las alteraciones a nivel de los andrógenos. Hasta un 80% tienen un índice de andrógenos elevado. La de hidroepiandrosterona, que es una de las hormonas principales a nivel de la glándula suprarrenal,
puede estar alterada en un 25%, el aumento de los andrógenos solos como en un 10%, hirsutismo en cerca de un 60% de las pacientes, acné hasta en un 25% y una alopecia androgénica hasta en un 5% de pacientes. Y podemos hacer el diagnóstico de ovario polifolicular, ovario poliquístico hasta en un 75% de las pacientes por ecografía. Pero hay que considerar que esta patología pues es difícil de diagnosticar, y si no hacemos un buen diagnóstico, por lo tanto, el tratamiento también va a ser un poco más complejo. ¿Por qué es difícil? Porque es muy heterogéneo, porque no solamente hay que hablar de una sola cosa, de un solo problema, sino que hay que hablar de muchos problemas. Como su nombre lo indica, es un síndrome y tiene problemas a nivel de los andrógenos, problemas ovulatorios, problemas, vamos a ver una imagen ecográfica también que nos va a permitir, digamos, correlacionar el diagnóstico, nos va a permitir también tener asociado lo que acabamos de mostrar, hiperandrogenismo, insulinoresistencia, problemas de fertilidad, bueno, en fin, muchas cosas que hay que considerar dentro de lo que es el síndrome como tal. Por eso hablamos de una marcada heterogeneidad. Hay varios fenotipos, a veces son complejos, son dinámicos, hay que tratar de, no es solamente decir, tiene estas tres cosas, listo, tiene eso. Hay que mirar muchas otras cosas alrededor de lo que es el síndrome. Y no se puede hacer un diagnóstico utilizando un solo criterio. Es necesario combinar mínimo 2 de 3. Bueno, ¿qué es importante y por qué pongo este grafiquito? Porque definitivamente cuando hablamos de problemas endocrinológicos, tenemos que hablar de las hormonas y porque tenemos que hablar de cuáles son las hormonas que con más frecuencia están alteradas o están implicadas dentro de lo que es la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico. Para entenderlo, entonces, empecemos por decir que cuando ustedes ven cuando ustedes tienen que ojalá lean el capítulo que habla sobre el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual encontramos una parte que es la fase folicular, que hace referencia al ovario y hace referencia el aumento de la hormona folículo estimulante, de la hormona luteinizante, para que se den todos los procesos de ovulación y posteriormente pues de crecimiento folicular, luego del proceso de aumento de un pico de estrógeno y luego un aumento del un pico de LH, luego se produzca el proceso de ovulación y después del proceso de ovulación, lógicamente que esto va a llevarnos a un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo es el que nos va a producir principalmente ¿qué hormona? ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo principalmente? ¿Alguno ha leído alguna vez sobre lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial? Sí, el cuerpo lúteo es el que me genera la progesterona. La progesterona, muy bien allí, eso es. Entonces, la idea es que tenemos que pensar en que hay unas alteraciones propias y también hay que empezar por conocer qué es lo que sucede a nivel del ovario. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que están implicadas? Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es la producción hormonal. Y ojalá les recomiendo para que ustedes también, yo sé que aquí hay muchas cosas que de todas formas van a quedar muy claras y hay otras que ustedes van a tener que volver a repasar para entenderlas. Les recomiendo que lean todo lo que tiene que ver con la parte del ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Si ustedes aprenden como médicos a manejar el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, el ciclo menstrual, van a entender muchas patologías y de hecho van a poder manejarlas. Después para la hemorragia uterina normal, para mirar cómo se afectan, digamos, la parte hormonal en una paciente, para mirar el uso de anticonceptivos, de hecho, cómo actúan los anticonceptivos, dónde se regulan, dónde me hacen el feedback. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes la van a poder entender si entienden y si manejan el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. ¿Listo? En todos los libros hay capítulos que se llaman ciclo menstrual y les hablan sobre el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Entonces, el ciclo ovárico comprende, digamos, 3 fases. Una fase inicial, que es la fase
folicular, que tiene que ver con el crecimiento de los folículos. Algunos hablan de fase como el pico de LH que me produce la ovulación, pero digamos que es solamente un evento en el tiempo que más o menos se da el día 14, más o menos 2 días después de haber iniciado el primer día de la menstruación. Ojo, ¿cuándo inicia el ciclo menstrual? El primer día de la regla, el primer día que una mujer sangra, no cuando se le quita, el primer día que sangra, ¿listo? Y luego se produce entonces fase folicular, ovulación y luego una fase lútea. Una fase lútea. Esas son las etapas del ciclo ovárico, ¿cierto? Ahora, en el ciclo que hablamos, ciclo endometrial, el endometrio tiene también unos tiempos, un tiempo que corresponde a lo que es la fase proliferativa del endometrio, que está mediada principalmente por estrógenos. Luego, luego se produce un cambio cuando hay la ovulación, ese endometrio que es proliferativo se convierte en un endometrio secretor por efecto de la progesterona. Y después, la tercera etapa es lo que se llama la etapa de descamación o de menstruación. ¿Listo? Para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo normalmente en este grafiquito podemos ver que hay un aumento, esta línea amarilla que es la FSH, que normalmente actúa principalmente sobre la etapa, digamos, sobre la etapa de folicular, o sea, hace que haya crecimiento folicular. Entonces, esto nos permite pues tener como un pico de FSH. Hay un pico de estradiol, porque al haber FSH, entonces en los ovarios, ojo con las hormonas LH y FSH, hormonas hipofisiarias que actúan sobre el ovario. Estradiol y progesterona, hormonas de la gónada, hormonas esteroidogénicas, que básicamente lo que me van a llevar es a lo que es el crecimiento y la maduración del folículo como tal, y posteriormente el cuerpo lúteo que me produce progesterona. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, que primero hay crecimiento folicular por efecto de la FSH. Hay luego un efecto también de la LH, que es el pico de la LH es el que me va a llevar a que se produzca la ovulación. Antes del pico de la LH tiene que haber un pico de estradiol, una buena cantidad de estrógeno, más o menos 200 picogramos por ml dentro del líquido folicular para que se produzca el pico de la LH. Y cuando hay pico de LH, pues se va a producir la ovulación, ¿ya? Y al producirse la ovulación, entonces el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. Entonces fíjense por acá cómo está la progesterona, muy, 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 muy bajita, pero cuando se produce la ovulación, entonces hay un pico de progesterona. ¿Cuándo? El día 21, 22 o 23. Ojo con ese dato, porque finalmente las hormonas en general yo las debo tomar en fase folicular temprana, o sea, los primeros días de la menstruación, entre el segundo y quinto día del ciclo, es cuando principalmente tomo los niveles de hormonas, ¿ya? Porque están todas en reposo. Pero la progesterona yo la tengo que medir es en fase lútea media, o sea, el día 21, 22 o 23 del ciclo. ¿Esto qué me va a permitir? Pues saber si realmente la paciente ovuló de una forma correcta y lógicamente que los niveles de progesterona como tal, hablar si hay una ovulación adecuada, sí o no. Entonces, fíjense cómo se da todo este patrón de hormonas, cómo se modifican cuando tengo un ciclo normal. Pero fíjense en un ciclo en el cual la mujer tiene ovario poliquístico. La LH no se modifica, la FSH no se modifica, el estradiol y la progesterona prácticamente tampoco se modifican. Entonces, están todas como en reposo. ¿Listo? Sin embargo, después vamos a ver un poco más adelante que este estradiol, pues no solamente se produce en el ovario, también se produce en la grasa periférica, y esa producción de estrógenos en la grasa periférica me va a llevar a que el endometrio sea también grueso o aumente el riesgo de engrosamiento endometrial por estradiol que se produce a nivel de la grasa. Entonces, si no hay ninguna de estas cosas, ni aumento en los niveles de las hormonas, pues el ovario va a estar completamente en reposo y va a haber un mayor número de folículos dentro del ovario, haciendo que
se queden como en un estado, digamos, como en stand-by, y finalmente no hay crecimiento folicular porque los niveles de hormonas van a estar disminuidos. Pasemos aquí al siguiente, aquí. Y aquí vamos a entender un poquito mejor lo otro. Entonces, siempre tiene que haber una regulación hormonal normal, pero en los estados de ovario poliquístico, normalmente hay una regulación anormal de la esteroidogénesis, específicamente de la secreción de andrógenos por el ovario. ¿Por qué se produce una secreción alterada o anormal de andrógenos? El incremento o sea, hay un aumento en la GnRH, digamos a nivel hipotalámico, de la pulsatilidad generalmente, y esto nos lleva a un aumento en la pulsatilidad y en la frecuencia de la LH. Este aumento de la frecuencia de la LH me lleva a un aumento en la síntesis de andrógenos a nivel ovárico, y ya les digo por qué. Y la FSH puede estar un poco disminuida o inclusive normal, y esto me lleva a inhibición de la foliculogénesis. Normalmente encontramos que la LH aumenta aproximadamente 2 a 2.5 veces y a veces un poco más sobre la LH, ¿ya? Entonces, uno de los pilares fundamentales en el síndrome ovario poliquístico es que hay un incremento de la LH, de la hormona luteinizante, y esto favorece pues un aumento de andrógenos. Este grafiquito me gusta mucho porque nos indica no solamente que es un problema a nivel de la LH, a nivel hormonal, sino que hay una predisposición genética. Hay una predisposición genética para el síndrome ovario poliquístico. Inclusive hay una alteración a nivel de la regulación de algunos génesis para la foliculogénesis, para la esteroidogénesis ovárica, que están implicados en el SOP. No se sabe con exactitud cuáles son esos genes que están aquí implicados, pero hay varios genes que están, digamos, que son importantes para esta parte. ¿Qué pasa desde el punto de vista, de la predisposición genética? Hay algunos artículos que muestran que inclusive hasta un 87% de las mujeres que tienen hermanas con síndrome ovario poliquístico pueden tener el síndrome. Y hasta un 60%, 67% de las mamás pueden tener ovario poliquístico cuando una mujer tiene ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, fíjese, si mi mamá sufrió de ovario poliquístico o mi hermana tiene ovario poliquístico, pues la probabilidad es mucho más allá del 50% de que yo tenga también la patología. Entonces, es algo que hay que considerarlo y con mucha frecuencia hay que investigarlo también. O sea, dentro de los antecedentes, preguntar si las mujeres o si la mamá, la hermana, la tía han tenido problemas de ovario poliquístico. Por otro lado, entonces estamos hablando de que esto, algunos dicen en algunos textos que puede haber inclusive como el desorden del SOP tiene que ver con un aumento en la expresión o en un hiperandrogenismo que la mamá ha vivido durante la gestación inclusive de esta mujer. Entonces, pues hay muchas cosas allí, hay mucha literatura, hay muchos artículos al respecto, se estudia y se investiga mucho sobre el síndrome ovario poliquístico, pero hay muchas cosas que todavía no se logran entender, digamos, definitivamente. Entonces, por eso se habla de que puede haber una activación prenatal, en la infancia, en la pubertad. Esto nos lleva entonces a aumento en la testosterona, ese aumento de aumento de la LH. Esto es un círculo vicioso. El aumento de la LH nos lleva a aumento de testosterona. El aumento de testosterona pues nos lleva también a LH aumentada. ¿Qué pasa cuando hay una LH que está aumentada? La LH, lo que nosotros hablamos de lo que llamamos la teoría de las dos células, en la cual las células de la LH es una hormona que actúa a nivel del ovario, entonces actúa sobre las células que se llaman las células de la teca. En esas células de la teca se producen el cambio, digamos, de LH hacia andrógenos, ¿sí? Se cambian, la LH ayuda a la conversión de los andrógenos. Y a nivel de las células de la granulosa se producen los andrógenos, cambian a estrógenos, ¿ya? Para que se produzca el crecimiento y la maduración del folículo y por lo tanto el reinicio de la meiosis y por lo tanto la maduración del ovocito y todo lo demás. Pero si hay muchos andrógenos, hay un exceso de andrógenos, pues puede bloquearme inclusive
el ovario, del crecimiento folicular, no hay una buena respuesta de la hormona folículo estimulante y esto hace que el ovario, digamos, tenga muchos andrógenos, por lo tanto no hay un crecimiento adecuado ni normal del folículo. Entonces bloquea todo lo que tiene que ver con la folículo, con el estímulo folicular para que haya un crecimiento y por lo tanto un folículo maduro que se vaya a ovular. Entonces, aumento de la testosterona lleva aumento de la LH y viceversa. Esto va a producir anovulación, hace que la mujer no ovule y todos esos estados de aumento de andrógenos, de aumento en la LH nos van a producir insulinoresistencia e hiperinsulinemia. Ese aumento en la resistencia a la insulina, que se ve en un 75% de las mujeres, como dijimos anteriormente, pues lógicamente que va a perpetuar el problema de aumentar la testosterona nuevamente. Hay algunos genes que se encargan de la regulación, de todo lo que tiene que ver con la masa grasa, y hay algunos genes también que están implicados en la regulación de la secreción de insulina y en la acción de la insulina directamente sobre la parte periférica. Miren cómo en una mujer normal se dan los picos de la LH y son lógicamente niveles mucho más bajos, pero fíjense cómo pueden ser tan altos, o sea, más altos los niveles de la LH y son más frecuentes los picos en una paciente que tiene síndrome ovario poliquístico. Igualmente, en la insulina, la mujer que tiene una insulinoresistencia o que tiene aumento de la insulina tiene unos niveles muchísimo más altos y esto perpetúa también el problema de los aumentos de andrógenos. En esta grafiquita podemos ver un poco más en detalle lo que es lo mismo, o sea, cómo el hipotálamo nos produce una pulsatilidad de la GnRH que va a estimular la hipófisis para que se libere LH y FSH, pero la LH va a estar mucho más aumentada, la FSH va a estar normal o un poco disminuida. Esto me afecta principalmente la teca en el ovario, como decíamos ahora, y esto va a llevar a un aumento de andrógenos. Puede producir inclusive un perfil anormal a nivel de los lípidos, principalmente un aumento de la LH y un aumento en los triglicéridos, perdón, aumento de la LH, una disminución de la LH, que son las lipoproteínas de alta densidad, o sea que disminuye la HDL y también me aumenta los triglicéridos. También puede tener una afectación a nivel suprarrenal y me puede aumentar las hormonas androgénicas a nivel suprarrenal, que las vamos a hablar ahora. Esto, aumento de andrógenos, lógicamente que va a llevar a que haya una estimulación sobre el tejido adiposo y ese tejido adiposo también me produce, pues tiene andrógenos y aumenta la producción de estrona principalmente a nivel periférico. ¿Qué pasa con esa estrona a nivel periférico? Pues que eso es como les decía ahora, no hay estrógenos del ovario, pero sí hay muchos estrógenos del tejido graso. Al haber muchos estrógenos en el tejido graso, esto estimula el endometrio, estimula el útero y hace que se produzca una hiperplasia endometrial. En el síndrome ovario poliquístico hablamos de algo que se llama el estro persistente o la etapa estrogénica persistente. ¿Por qué? Porque normalmente hay una etapa proliferativa o mejor hay una proliferación del endometrio a través de las estronas que vienen del tejido adiposo. Entonces el endometrio siempre está en un estado proliferativo porque está solo influenciado por estrógenos. Pero como no hay pico de LH, porque como no hay ovulación, entonces no hay progesterona. Y si no hay progesterona, pues no hay quien modifique ese endometrio y lo convierta de proliferativo a secretor y por lo tanto, cuando termina el estímulo de progestacional del cuerpo lúteo, pues se descama y se produce la menstruación. Eso no pasa normalmente. O si pasa, puede pasar cada 38, 40, cada 2 meses, cada 3 meses, 2 veces al año. La paciente con SOP tiene muchos problemas de anovulación y tiene muchos problemas de no menstruación. Entonces, cuando yo hablo de una disminución o cuando la paciente no ovula, hablo de anovulación. Y cuando la paciente no menstrua, hablo de amenorrea. ¿Listo? Ojo con esos términos porque son muy diferentes.
Y una cosa es que a veces uno les pone en los exámenes, no, es que la paciente tiene como parte de los criterios amenorrea. Y usted, sí, el doctor dijo que no, la amenorrea no es un criterio diagnóstico y ahorita lo vamos a ver. La amenorrea es una manifestación de un problema que se está generando en el endometrio y que finalmente me ayuda a decir no está menstruando. Pero el criterio diagnóstico como tal es en el ovario y es oligoanovulación, la mujer no ovula. Ojo con eso. Listo. Entonces, ¿qué pasa en el tejido adiposo? Pues ese tejido adiposo, por aumento de andrógenos, pues afecta la piel, produce hirsutismo, acné, acantosis nigricans, que es un marcador de insulina resistencia, produce un aumento de resistencia a la insulina, esto perpetúa aún más el problema a nivel de la piel. Esto lleva también a atresia folicular, o sea, hace que los folículos no crezcan a nivel ovárico y por lo tanto me va a producir anovulación, no ovula, y amenorrea, no menstrua. ¿Listo? Ojo con eso. Y este grafiquito es bien importante, aunque nos muestra más o menos un poco de lo mismo, pues como hay receptores de insulina y hay un efecto de insulinoresistencia a nivel de los órganos, digamos, que nos van a permitir la captación de la insulina. Entonces, si está alterado el receptor de la insulina, sencillamente no está funcionando correctamente, entonces, ¿qué sucede? Pues incrementa la glucosa periférica. Ese incremento de glucosa periférica hace que se produzca un aumento en la secreción de insulina por el páncreas. Y este aumento de la secreción de insulina, pues me va a producir un exceso de andrógenos a nivel del ovario. Esa insulina no solamente se agrega o se pega a los receptores y a los transportadores de glucosa a nivel del ovario, que son los glucotransportadores GLUT4, sino que también se pega a esto que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? Y esto, a esos dos, eso también me puede perpetuar lo que se llama el incremento al estar disminuidos, entonces aumenta los andrógenos que se producen a nivel del ovario, a nivel de las células de la teca, y esto me lleva a que a nivel del hígado, que se encarga de producir una hormona que es la proteína transportadora de hormonas sexuales, que es la SHBG, y así lo van a encontrar en muchos textos, pues al disminuir la producción de SHBG por el hígado, pues me va a incrementar los andrógenos libres. Y si se aumentan los andrógenos libres, pues evidentemente lo que va a suceder es que va a haber más efecto periférico de hirsutismo, de problemas a nivel de la piel y todo lo demás que habíamos dicho anteriormente. Este gráfico muestra exactamente lo mismo, cómo el incremento se produce una disregulación a nivel de la insulina, hay una disminución de la FSH, incremento de la LH, aumento de andrógenos a nivel ovárico, esto lleva a disminución de la globulina transportadora a nivel del hígado, aumenta el tejido adiposo libre, aumentan los ácidos grasos, aumenta la insulinoresistencia a nivel del músculo esquelético, bueno, cambios a nivel inclusive o los factores genéticos que afectan toda esa insulinoresistencia y como el páncreas tiene que aumentar la cantidad de insulina y perpetuando todo el círculo vicioso que tiene que ver con la insulinoresistencia. ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos definir en realidad lo que es el síndrome ovario poliquístico? Hay que empezar desde 1990, cuando se hablaba, la NIH